jamás han derivado en conectar al imputado Miguel de Olio Montero con los hechos narrados, ya que fue demostrado que su participación se limitó a colaborar con la entidad, la Central del Derecho, pero en condición de interesado en recabar la supuesta herencia de su familia, de quien se constituyó en vocero de su familia, tal cual lo señaló el abogado que lo representa, y para lo cual contribuyó a la labor de gestión en la Central del Derecho, aportando incluso recursos económicos para la realización de los viajes al extranjero, pues tal y como indicó la defensa técnica, ninguno de los testigos que depusieron ante el plenario pudieron afirmar la entrega de valores a dicho imputado. Ninguno de los que depusieron dijeron que en ningún momento le entregaron un peso al imputado Miguel de Olio, ninguno. Pero tampoco dijeron, ninguno, que con él se elaboró un quota litis. Pero tampoco dijeron que con él se elaboró una rectificación. Pero tampoco se dijo nunca que él fue que contribuyó o él fue que dispuso el cobro del dinero por el PIB. Ni a título personal, pero tampoco se dijo que él le dijo, vaya y pague en caja. No fue él que cobró ninguno de los valores. Como es el caso de la diputada Miguelina Gómez Santana, a quien el testigo la señalan como el canal para la entrega de valores, y más aún la persona con la que se debía hablar antes de hablar con el diputado Johnny Puerto Real Reyes. De lo que se desprende que el imputado Miguel de Olio Montero era también un reclamante, pero más aún del análisis de la glosa procesal no se advierte que el Ministerio Público en su labor de investigación haya presentado ningún acta de allanamiento en su residencia que dé cuenta que le hayan ocupado nada comprometedor. Nosotros revisamos hoja por hoja y no hay allanamiento a Miguel de Olio. Tal vez si lo hubieran allanado es posible que le pudieran encontrar algo, por poner un ejemplo, pero en este caso no hubo allanamiento. El Ministerio Público no lo allanó, y eso es parte de la investigación deficitaria que el tribunal ha señalado. Aunque, señores, es bueno señalar que esos ministerios públicos que están ahí no son las que investigaron este caso, y yo estoy segura que si ellas no lo hubieran investigado, las cosas hubieran sido distintas. No fueron ellas dos. Ellas solamente están litigando el proceso, para que no vayan a entender que son las responsables. Pero más aún, del análisis de la glosa procesal no se advierte que el Ministerio Público, ya lo señalamos, no se advierte el allanamiento en la que se le haya ocupado algo comprometedor, algún elemento que comprometa su responsabilidad penal, y distinto a lo arguido por la acusación, tampoco se demostró que fuera beneficiario de los emolumentos económicos percibidos de las víctimas, pues ni siquiera aparece como socio de la Central del Derecho. Fíjense la diferencia entre estos dos imputados. Miguelina Gómez Santana figura como propietaria de la Central del Derecho, sin embargo, Miguelón no aparece como socio, como accionario, como gerente, como nada de la Central del Derecho. Por tanto, de acuerdo a la prueba, nosotros no podemos entender que él se beneficiaba de esos emolumentos económicos. Tal como expuso la defensa del imputado, tampoco elaboró ningún contrato, ni ningún poder, ni ningún documento en el cual los testigos establecieran un vínculo con este imputado. Tal vez si le hubieran pedido algún tipo de informe al Ministerio Público de sus finanzas, hubieran encontrado algo, pero no lo hicieron. Él era imputado como los demás, y a él no lo allanaron, a él no le pidieron ningún tipo de informe financiero, a él no le pidieron nada. ¿Y por qué el Ministerio Público es tan diligente con los demás y con él no lo fue? No lo entiendo. En esas atenciones nosotros entendemos que los elementos de prueba con relación al imputado Miguel de Olio Montero lo desligan de su participación en la trama. Todo y cada uno de los argumentos que hizo la defensa técnica del ciudadano Miguelón, nosotros lo hacemos nuestro en lo que refiere a su falta
de conexión con el ilícito. Que en esa tesitura, y habiendo el tribunal sometido al escrutinio todos los medios de prueba presentados por las partes en abono de su acusación, ha evidenciado que los acusadores, o sea, la intención de los acusadores de obtener una sentencia condenatoria respecto del imputado Miguelón no podrá ser satisfecha, porque entendemos que el faldo probatorio es inconsistente e insuficiente. La norma prevé que las pruebas necesariamente deben ser útiles, suficientes y estar revestidas de legalidad. Para poder acreditar una acusación y destruir el estado de inocencia. Y para el caso de Miguelón, no ha sido así, no han cumplido con estos requisitos. En tal virtud, el tribunal entiende procedente que sea rechazada la acusación presentada por el Ministerio Público en su contra, a la que se adhirieron las demás partes acusadoras del proceso, por no haberse probado de manera eficiente la acusación, al no haberse retenido las maniobras fraudulentas contenidas en el tipo penal de la estafa. Que en esa tesitura procede a ser acogido el pedimento evocado por la defensa técnica del ciudadano Miguel de Olio Montero en lo referente a que se disponga respecto de sentencia absolutoria en virtud del artículo 337 del Código Procesal Penal, ya que no pudieron acreditar el tipo que se les indica. Que al coimputado en su persona física está revestido del principio de presunción de inocencia, lo estaremos detallando en la sentencia íntegra, así como su inclusión en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, en el presente caso, respecto a Miguel de Olio Montero, tal y como se ha indicado anteriormente, la parte acusadora ha pretendido obtener una condena en contra de dicho coimputado sobre la base de un elenco probatorio que no ha llenado las expectativas de suficiencia exigidas por el actual proceso para poder justificarla, pues los presupuestos de prueba que abonan la acusación en su contra, en armonía con el recuento fáctico de dicha imputación, no hacen posible subsumir estos últimos los hechos en la norma penal material cuya violación se aduce, dado los motivos antes indicados. Por tanto, no procede dictar sentencia condenatoria en su contra, ordenando por el contrario sentencia absolutoria, disponiéndose a descargado toda responsabilidad penal y el cese de la persecución emprendida en su contra en razón de las motivaciones enunciadas. Y en correspondencia con las anteriores consideraciones, procede dictar en beneficio del señor Miguel de Olio Montero sentencia absolutoria, ¿verdad? Y que sean declaradas en su favor las costas penales de oficio en conformidad con el artículo 250 del Código Procesal Penal. Respecto a la intervención voluntaria del Banco de Ahorro y Crédito del Caribe, vamos a decidir en lo siguiente, que en otro tenor el representante de la razón social Banco de Ahorro y Crédito Caribe, S.A.BAC, interviniente voluntario, ha señalado que su participación en este proceso obedece a su interés de que sea ordenada la devolución de un vehículo que fue secuestrado en el momento del allanamiento que se hizo a la imputada Miguelina Gómez, añadiendo que dicha imputada en fecha 29 de noviembre del año 2016 concertó un contrato de venta condicional de muebles amparado en la ley 483 que rige la materia. El representante del interviniente voluntario resaltó que la ley 483 en su artículo 1 establece que el derecho de propiedad no es adquirido por el comprador hasta que haya pagado la totalidad del precio, por ende la titularidad se encuentra vigente. El artículo 9 establece que será oponible a terceros cuando el acto de venta condicional haya sido registrado dentro de los 30 días que establece la ley y que puede verificarse que fue registrado en este plazo y depositado en el tribunal en copia. Asimismo, la matrícula tiene oposición por esta misma causa, lo que le concede la facultad del artículo 51 de la Constitución que establece el derecho de propiedad. Que el interventor voluntario argumentó de igual modo que cuando la señora Miguelina se ve envuelta en el proceso deja de cumplir sus obligaciones de pago, por lo que se le hace una intimación de pago
y se puede visualizar que no tiene la capacidad de pago, lo que conlleva a que el banco solicite el auto de incautación al juzgado de paz de la segunda circunscripción respecto del vehículo marca Honda del año 2011, modelo Civic LX, chasis terminal 541, color plateado, placa terminal 64, que el banco aquí es un tercero de buena fe que dio un financiamiento y así lo establece la ley 155/17, el derecho de los terceros. La incautación de bienes, productos, instrumentos y movilización de fondos relacionados con las infracciones previstas en esta ley se aplicará sin perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe. Que en ese orden de ideas señaló que el artículo 29 de la ley 155/17 establece que el Ministerio Público dispondrá la devolución al reclamante de los bienes, productos o instrumentos incautados cuando se haya acreditado y concluido que el reclamante tiene un interés jurídico legítimo respecto de los bienes, productos o instrumentos, que es lo que probaron con la matrícula que es intransferible con la ley 483, y el acto de incautación, el cual está la facultad de incautar el vehículo cualquier mano que se encuentre. Por lo que concluyeron solicitar la devolución del vehículo privado con la descripción que ya hemos señalado. Guarden silencio, señores. Que ordena la incautación de en cualquier mano que se encuentre, que tal y como expuso el interviniente voluntario, obra en el expediente el contrato de venta condicional instrumentado en fecha 29 de noviembre de 2016, amparado en la ley 483 sobre la venta condicional de muebles, intervenido entre la imputada Miguelina Gómez y el Banco de Ahorro y Crédito Caribe S.A. BAC, el cual fue registrado en fecha 16 de diciembre de 2016 mediante registro número 21546 dentro del plazo legal a tales fines, y ha sido instituido en el artículo 9 de la ley que rige la materia, así como copia de la matrícula de dicho vehículo marcada con el número terminal 20 de fecha 17 de 2017, en la que se advierte que ciertamente tienen oposición intransferible por venta condicional de muebles. Todo eso fue probado. Del mismo modo está consignado en la glosa procesal el auto de incautación terminal 98 de fecha 2 de septiembre de 2021 emitido por el juzgado de paz de la segunda circunscripción, que ordena la incautación en cualquier mano que se encuentre el bien mueble que ha sido descrito precedentemente. Que el artículo 29 de la ley 155, y detallamos, establece que el Ministerio Público dispondrá la devolución al reclamante de los bienes, productos e instrumentos incautados cuando se haya acreditado y concluido que el reclamante tiene un interés jurídico legítimo respecto de los bienes, productos o instrumentos, y detallamos por completo ese artículo y lo vamos a obviar por razones del tiempo. Que en el caso en cuestión es evidente que el interventor voluntario cumple con los preceptos y conforme a los elementos probatorios que sustentan su requerimiento se ha podido apreciar un interés legítimamente protegido, máxime cuando existe en la glosa procesal un auto de incautación en su favor del vehículo en cuestión y demás elementos que acreditan su posición de vendedor no pagado, y de acuerdo con el contenido del artículo 1 de la ley 483, que ha sido evocada la venta condicional de muebles aquella en que se conviene que el derecho de propiedad no es adquirido por el comprador mientras no haya pagado la totalidad del precio. Falta de pago que ha sido comprobada al momento de emitir el auto de incautación detallado precedentemente en virtud de la intimación de pago mediante acto número 90/2021 que fue realizada al deudor, en este caso la imputada Miguelina Gómez, y cuyo plazo de 10 días francos se encontraba vencido al momento de su expedición. Y hay que proceder a decretar, regular y planear en cuanto a la forma la intervención voluntaria incoada por el Banco de Ahorro y Crédito del Caribe, S.A. BAC, representada por el señor Juan Roberto López Hermosén a través de sus abogados Juan Francisco de la Rosa, Pedro Cordero Lama y Yelin Díaz Pepitón, de fecha 7 de junio de 2023, por haber sido interpuesta de conformidad con la ley. Y en cuanto al fondo, acogerla por tener fundamento y haber demostrado un interés legítimamente protegido por parte del interviniente voluntario. En consecuencia, sea ordenada la devolución en cualquier mano que se encuentre del bien mueble detallado anteriormente a su legítimo propietario. Que este tribunal ha valorado también el aspecto civil, las querellas que han sido presentadas. Vamos a ver, señores, los nombres de todos los querellantes
y sus respectivos representantes por razones de tiempo. Estableciendo que de conformidad con el artículo 50 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley 15, establece que los tribunales represivos apoderados de infracción penal son competentes para estatuir también de la acción civil para el resarcimiento de daño y perjuicio causado. Además, conforme al artículo 118, quien pretende ser resarcido por el daño derivado de un hecho punible debe constituirse en actor civil. Lo detallamos por completo. Que como se aprecia, los querellantes y actores civiles han procedido a su constitución en actor civil de conformidad con las querellas que fueron previamente relatadas, por lo que procede declarar sus constituciones en actores civiles regulares y válidas en cuanto a la forma y proceder al examen de sus pretensiones, toda vez que cumplen con los requisitos de ley y con los fundamentos de las mismas. Que como se aprecia en el presente caso, las víctimas, querellantes y actores civiles han procedido a su constitución y el tribunal ha podido advertir que respecto a los imputados Johnny Puerto Real Reyes y Miguelina Gómez Santana se encuentran reunidos los elementos constitutivos de la responsabilidad civil, a saber, una falta imputable a los codemandados en el caso que ha determinado por su acción en contra de las víctimas que hoy reclaman injusticia, un perjuicio, tal como lo señalamos anteriormente en la forma que lo hemos indicado, un perjuicio ocasionado en contra de las víctimas que hoy reclaman justicia y un perjuicio ocasionado a las personas que reclaman que reclaman reparación, determinado por la pérdida económica que han tenido los actores civiles que se han visto afectados en su patrimonio al haberles entregado sumas de dinero a los coimputados con la esperanza de que estos, en su condición de abogados, procuraran con éxito el cobro de la supuesta herencia de la familia Rosario, aupando a cada una de las víctimas y querellantes a pagar una suma de dinero por un contrato de portalítico de representación, rectificación de contrato, compra de fin y de bonos, con la garantía de cobrar la herencia de la familia Rosario, ocasionándole daños económicos a los codemandantes, quienes han tenido que incurrir en múltiples costos por desplazamiento y múltiples esfuerzos. Y la relación de causa y efecto entre el daño y la falta, igualmente caracterizada en la especie por evidenciarse los daños como una consecuencia directa de la falta cometida por los imputados. Señores, si ustedes se ponen a analizar el costo de los pagos que realizaron las víctimas, en principio pudieran ser sumas bíblicas que no ameritaran resarcimiento elevado. Pero la presidencia, y así lo manda la norma, debe analizar en su justa dimensión cuáles son los daños que el tribunal va a retener a los imputados. En este caso estamos hablando, señores, del costo invertido en este proceso. No solamente es un costo que usted le dijo, mire imputado, son 100.000 que usted me está cobrando, mírenlo ahí. No es ese costo. El costo es que estamos hablando de una lucha que data, según los registros que se ven aquí, de más desde el año 2012. Estamos hablando de muchos años. Algunos, o sea, no es determinante, o sea, no es fijo para todos. Pero estamos hablando de muchos años de lucha. Las luchas implican costos operativos, las luchas implican desplazamientos, pagos de abogados, las luchas implican dolor, implican riesgo con relación a la vida, porque esas manifestaciones que hacían podía algunos de ustedes perder la vida en esas reclamaciones, imbuidos por una ilusión que alguien fomentaba. Estamos hablando de un dolor que a veces resulta incalculable por los jueces, pero que estamos en la obligación de fijar un monto. Estamos hablando aquí de gente que se están desplazando hacia silla de ruedas, personas que son de elevada edad, que corren más riesgo y que inclusive es más difícil su desplazamiento por la edad que tienen y que aún así han persistido en esta lucha. Entonces, todos esos elementos, de su manera conjunta y armónica, serán valorados por la juez al momento de la imposición de la indemnización. No así acogerá los millones
que están demandando las víctimas, que entendemos que son sumas exageradas, y aparte de eso, que no podrán ser cumplidas jamás por el imputado y más por el tribunal, disponer una sentencia que es de imposible cumplimiento. O sea, o no de imposible cumplimiento, porque algunas serán de imposible cumplimiento, sino de ilusorio cumplimiento. En esa tesitura, nosotros hemos valorado la condigna indemnización que el tribunal, antes de dar el dispositivo, vale la pena resaltar que la labor realizada por el órgano pesquisidor, o sea, que instrumentó la investigación, redundó en una investigación deficitaria y pírrica. Entendemos que pudo dicho representante de la sociedad, a quien se debe, haber realizado un papel más preponderante, un papel más protagónico, más activo, evidenciando el tribunal que a lo largo del trajinar de este proceso, y fíjense que nosotros lo hicimos corto, pero pudo haber sido un poco más largo. Se ha hablado de gerentes de bancos internacionales que supuestamente tuvieron participación en esta trama, sin que los mismos hayan figurado como testigos de la acusación pública. Se ha hablado de cuentas bancarias expedidas por una institución de intermediación financiera local, la más relevante de nuestro país, y que resguarda las reservas públicas, que hayan sido solicitadas dichas cuentas. Se ha hablado de una gerente de una sucursal de este banco ubicada en la avenida San Martín, sin que ésta haya sido sometida a una investigación, ni mucho menos aportada como testigo. Se ha hablado de la utilización del logo o información de dicho banco, promoviendo supuestas validaciones de cuenta, utilizando el logo y emblema del banco, sin ser este comunicado publicado o autorizado por dicha entidad bancaria, y desde un perfil falso, conformándose el Ministerio Público con una publicación en una red social por parte de la institución, desmintiendo la información, cuando debió realizar una investigación más a fondo sobre el asunto, traer aquí a estas personas y demostrar al plenario si ellos están mintiendo y cuál fue la participación de esos funcionarios de esa entidad de intermediación financiera. Pero qué sorpresa, nadie de esas personas está aquí y no se presentaron como testigos. El Ministerio Público no se sirvió del principio de cooperación internacional para recabar pruebas fuera del territorio dominicano que pudieran corroborar el reclamo de las víctimas y aclarar al país si realmente existe una herencia Rosario. El Ministerio Público pudo utilizar ese principio de cooperación, impedir certificaciones en esos bancos. Yo no vi a lo largo de la glosa procesal, el tribunal no apreció un solo elemento de la certificación de eso. No está. ¿Y cuál era el papel del Ministerio Público? El Ministerio Público investigador demostró una desidia insostenible frente a una masa de ciudadanos dominicanos que se sintieron desprotegidas por el órgano estatal y que en un grito a voces y desesperado pretendieron utilizar el desarrollo del proceso para continuar una investigación en una etapa precluida. Y de ahí precisamente que nosotros advertimos y fuimos hasta pacientes con los querellantes por cuestiones incidentales que eran hasta descabelladas, señores. Pero ¿qué pretendían? Hacer de esto una continuación de la investigación
Y ya aquí, cuando llega aquí, no es una investigación, señores, es a dilucidar el fondo del asunto y determinar si se ha cometido una infracción ciertamente y si eso puede probarse. Le digo que los planteamientos que me hicieron aquí fueron sin precedentes, pero yo no los culpo porque esto es un caso sin precedentes, donde más de 382 víctimas, algo así, 300 y pico de víctimas se han sentido datificadas con un hecho que independientemente de lo que hemos señalado respecto a la labor realizada por el Ministerio Público, fue probado. Por todas esas consideraciones y las que tendrán a bien incluirse en la lectura integral de la decisión, vamos a decidir en el tenor siguiente. Primero, declarar inadmisible el planteamiento invocado por las partes querellantes por intermedio de sus abogados, doctor Claudio Rosario Liriano, conjuntamente con los licenciados Giovanni Félix Félix, Félix Manuel Carela Jiménez, Antonio Paulino Frías, Ana Virginia Rosario, José Rafael Lebrón Alba y Lourdes Ambrosina Reyes, en representación del Frente Nacional Rosario, conformando por las víctimas y querellantes constituidos en actores civiles, señores Elí, Francia, Rosario y comparte. Pedimento con el que estuvieron contentes los querellantes Yuri María Báez Enríquez y compartes, representado por los licenciados Carlos Arturo Báez, conjuntamente con los licenciados Silvia Angélica Vázquez, Leónidas Marisol Taveras Cruz e Inés María Catano Acevedo, licenciada Juaresca Mercedes Rosario Castillo y Rafael Encarnación Adames, así como el querellante Nemesio Rosario Bernal, representado por el licenciado Emilio Alejandro de Monte Nicolás, en el entendido de que se ordene la variación de la acusación otorgada por el Ministerio Público a los hechos, entiéndase la contenida en el artículo 405 del Código Penal Dominicano, que prevé y sanciona la estafa por la estipulada en el artículo 408 del mencionado código, que prevé y sanciona el abuso de confianza. Esto por cosa buscada, toda vez que en audiencia fecha 12 de febrero del año 2024, dicho pedimento fue planteado y el tribunal se pronunció sobre el particular. Segundo, se acoge la acusación de fecha 27 de julio del año 2022 presentada por el Ministerio Público en la persona de la licenciada Evelyn Esmerly García González, procuradora fiscal del Distrito Nacional, adscrita al Departamento de Litigación 1, en contra del juez imputado Johnny Puerto Real Reyes, por violación a las disposiciones de los artículos 405 del Código Penal Dominicano, 66 y 67 de la Ley 631 sobre control de armas, municiones y materiales relacionados, y de la imputada Miguelina Gómez Santana por violación a la disposición del artículo 405 del Código Penal Dominicano, y en consecuencia se declara culpable a los señores Johnny Puerto Real Reyes de generales anotadas de violación a la disposición de los artículos 405 del Código Penal Dominicano, que prevé y sanciona el delito de estafa, y de los artículos 66 y 67 sobre control de armas, municiones y materiales relacionados, que prevé y sanciona el delito de tenencia ilegal de armas, municiones, explosivos, accesorios y otros materiales relacionados. Y a la imputada Miguelina Gómez Santana de generales anotada de violación a la disposición del artículo 405 que prevé y sanciona el delito de estafa, por lo que se dicta sentencia condenatoria en contra de este de conformidad con los artículos 69 de la Constitución y 338 del Código Procesal Penal, condenando al coimputado señor Johnny Puerto Real Reyes de violación por violación a la disposición del artículo 405 del Código Penal Dominicano y los artículos 66 y 67 de la Ley 631, a servir la pena de 5 años de privación de libertad en la cárcel modelo de Najayo Hombres, así como al pago de una multa de 50 salarios mínimos del sector público, y a la coimputada señora Miguelina Gómez Santana de violación a la disposición del artículo 405 del Código Penal Dominicano, que prevé sanción del delito de estafa, a servir la pena de 2 años de prisión correccional en la cárcel modelo de Najayo Hombres, Najayo Mujeres, por las razones puestas en el cuerpo de la decisión. Tercero, se condena a los coimputados Johnny Puerto Real Reyes y Miguelina Gómez Santana al pago de la cuota penal del proceso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 246 y 249 del Código Procesal Penal. Cuarto, se rechaza la acusación penal de fecha 27 de julio del año 2022 presentada por el Ministerio Público en la persona de la licenciada Evelyn Esmerly García González en contra del imputado señor Miguel de Olivo Montero, alias Miguelón, por violación a la disposición del artículo 405 que prevé sancionar la estafa. Por lo que
Conforme al artículo 337 del Código Procesal Penal, se dicta sentencia absolutoria en favor del coimputado Miguel de Oro Montero y Miguel, ordenando su descargo de toda responsabilidad penal al no probarse la acusación y los elementos de prueba aportados resultan insuficientes para establecer la responsabilidad penal de dicho imputado y por las demás razones encuentran en el cuerpo de la presente decisión. Se exime totalmente al imputado, señor Miguel de Oro Montero, el pago de las cuotas penales del proceso. Sexto, se declara regular y válida en cuanto a la forma de las constituciones en actores civiles. Vamos a obviar detallar cada nombre y cada representante por razones de tiempo y que estará consignado en la parte dispositiva. Todas por haber sido hechas de acuerdo a los cánones legales. Y en cuanto al fondo de las referidas constituciones en actores civiles presentadas en contra del señor Miguel de Oro Montero y Miguelón, se rechazan las mismas por no haberse probado el ilícito penal y los elementos esenciales de la responsabilidad civil y ante la ausencia de restricción de falta civil imputable, según los artículos 148 de la Constitución, 1382 y 183 del Código Civil. Se exime totalmente al coimputado del pago de las multas civiles del proceso. Al señor Miguel de Oro Montero. Noveno, en cuanto al fondo de la referida constitución en acto civil presentadas en contra de los imputados Johnny Torres Reyes y Miguelina Gómez Santana, se acoge las mismas por tener fundamento y haberse probado el ilícito penal atribuido y los elementos esenciales de la responsabilidad civil y por tanto la restricción de falta civil en contra de estos imputados, por lo que se condena civilmente a los señores Johnny Torres Reyes y Miguelina Gómez Santana al pago conjunto y solidario de la suma de 2 millones para cada una de las víctimas, todas y cada una, monto que envuelve la restitución íntegra de los valores estafados y como justa indemnización por los daños morales y materiales sufridos por cada una de las víctimas. Esto por existir una condena penal en su contra y el tribunal haber referido una falta civil a tenor de los artículos 51 de la Constitución, 1381 del Código Civil y 50 y 53 del Código Procesal Penal. Se condena a los imputados de Puerto Real y Miguelina Gómez Santana al pago de las costas civiles del proceso, ordenando sus distracciones favor y provecho de los abogados concluyentes que afirman haber avanzado en su totalidad. 11, se ordena el decomiso de los 18 cápsulas de armas de fuego, calibre 80, una culata, una escopeta, un cargador de fusil y 16 cartuchos de varios colores, en cumplimiento del artículo 67 de la ley 631 sobre control de armas, municiones y materiales relacionados. 12, se rechaza el planteamiento de la defensa técnica del imputado de Puerto Real Reyes en el entendido de que sea ordenada en su favor la devolución de todos los bienes muebles y inmuebles retenidos de la investigación ocupados mediante los allanamientos. Esto por formar parte de los elementos relacionados con el ilícito penal y formar parte de su comisión. 13, se declara regular en cuanto a la forma de la intervención voluntaria incoada por el Banco de Ahorro y Crédito del Caribe S.A., BAC, representado por el señor Juan Roberto López Mosén, a través de sus abogados Juan Francisco de la Rosa, Pedro Cordero Lama y Jerry Díaz Pequitón, de fecha 7 de junio de 2023, por haber sido interpuesta de conformidad con la ley. 14, en cuanto al fondo de la referida intervención voluntaria, se acoge la misma por tener fundamento y haberse demostrado un interés legítimo de parte del interviniente voluntario. En consecuencia, se ordena la devolución en cualquier mano que se encuentre del bien mueble, vehículo automóvil privado marca Honda del año 2011, modelo Civic LX, chasis terminal 41, color plateado, placa terminal 64, al Banco de Ahorro y Crédito del Caribe, representado por Juan Roberto López Mosén, su legítimo propietario. 15, se dispone la notificación de la presente decisión a nombre de los ciudadanos al juez de ejecución de la pena, en cumplimiento del artículo 437 del Código Procesal Penal, a los fines procedentes. Se fija la lectura integral de la presente decisión para el día 9 de abril del año 2024, a las 9 horas de la mañana, valiendo convocatoria formal a las partes presentes y representadas. Ahora, señores, les voy a pedir encarecidamente que no se arme un alboroto en el pasillo, que vayan saliendo de forma pacífica y ordenada para que este Palacio de Justicia pueda seguir funcionando de manera operativa, sin que ustedes, con su mal comportamiento, irrumpan con las labores jurisdiccionales.